En el otoño de 1892, Daniel Miguel, el patrón de la hacienda La Soledad, se reencontró con Ana Lucía bajo las circunstancias más inesperadas en las áridas tierras de Agave de Jalisco. Durante 20 largos años, el abismo entre ellos había sido alimentado por el orgullo, la distancia y una mentira que envenenó sus destinos. Él, un hombre sentenciado a muerte por una enfermedad implacable; ella, una viuda que había perdido todo menos su dignidad. Su vínculo, reavivado por una propuesta tan escandalosa como desesperada, enfrentaría los fantasmas del pasado, el juicio de un pueblo entero y la carrera contra el tiempo. Todo esto, hasta que una verdad enterrada en lo más profundo de la hacienda, salió a la luz para cambiarlo todo. ¿Cómo es posible que la única oportunidad de redimir una vida entera haya permanecido oculta tanto tiempo, guardada en el silencio de dos corazones heridos? Antes de contarte cómo una conversación febril en la penumbra de la alcoba principal reveló una mentira capaz de poner a prueba este desesperado pacto, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este acuerdo, nacido de la muerte y la necesidad, desencadenó en las vidas de todos los que habitaban la soledad. La historia que estás a punto de escuchar demuestra que, a veces, el amor más grande solo encuentra su voz cuando ya casi no queda tiempo para hablar. Te aseguro que el final de este relato te dejará reflexionando sobre el peso de las decisiones que tomamos y las que otros toman por nosotros, marcando nuestro camino de forma irreversible y profunda. Daniel Miguel era, en esencia, un reflejo de su propia hacienda, vasto, imponente en apariencia, pero carcomido por dentro por una soledad estéril y una enfermedad que avanzaba sin piedad. Los médicos de Guadalajara le habían dado un año, quizás menos. Cada amanecer, el sol que iluminaba sus campos de agave le recordaba que su tiempo se agotaba. A sus 42 años, el hombre que había heredado el imperio de su padre, se veía a sí mismo como el último de su linaje, un eslabón roto en una cadena de generaciones. El diagnóstico no solo fue una sentencia de muerte para él, sino también para el nombre de su familia. Un temor que lo atormentaba en las largas y silenciosas noches en la casa principal, un lugar demasiado grande para un solo hombre. La soledad de Daniel era palpable. Resonaba en el eco de sus botas sobre los pisos de madera del caserón vacío, y en el silencio de la mesa donde cenaba solo cada noche, atendido por la leal y anciana ama de llaves, Isabela. Tras la muerte de su esposa, una mujer con la que se casó por conveniencia, y que nunca le dio el heredero que tanto anhelaba, Daniel se había cerrado por completo. Se refugió en el trabajo, en la administración de la tierra, como si el sudor y el esfuerzo pudieran llenar el vacío que Ana Lucía había dejado 2 décadas atrás. Pero la tierra, aunque generosa en sus frutos, no podía ofrecerle el consuelo que su alma necesitaba, ni la descendencia que su orgullo de hacendado exigía para perpetuar su legado. Y luego estaba la sombra de su primo Ricardo, una amenaza constante que se cernía sobre el futuro de la soledad. Ricardo era un hombre paciente, cuya ambición se disfrazaba de preocupación familiar. Visitaba la hacienda con una frecuencia cada vez mayor, sus ojos recorriendo la propiedad, con la avidez de un buitre que espera pacientemente la caída de su presa. Daniel veía en él la encarnación de su fracaso. La idea de que Ricardo, un hombre al que despreciaba por su falsedad y su codicia, se convirtiera en el dueño de todo lo que su familia había construido, era una tortura peor que la propia enfermedad. Fue este miedo, esta desesperación por proteger su legado, lo que lo empujó a considerar una solución impensable, una última apuesta contra el destino. Mientras Daniel se consumía en su hacienda, el destino traía de vuelta a Ana Lucía al pueblo que la vio nacer y del que huyó con el corazón roto. Regresaba viuda, sin un centavo y con la mirada cansada de quien ha luchado demasiado y perdido casi todo. La joven vibrante y llena de sueños, que había amado a Daniel con la intensidad del primer amor, ya no existía. En su lugar, había una mujer endurecida por la vida, cuya belleza ahora estaba velada por una tristeza profunda. Su regreso no fue un acto de nostalgia, sino de pura necesidad. No tenía dónde más ir. El pueblo, sin embargo, no la recibió con los brazos abiertos, sino con susurros y miradas de juicio que reabrían viejas heridas.
Para Ana Lucía, cada esquina del pueblo era un recordatorio de lo que había perdido. El árbol junto a la iglesia donde Daniel le robó su primer beso, el camino polvoriento que conducía a la hacienda, un lugar que en su juventud representaba una promesa de felicidad y que ahora era solo el símbolo de una traición que nunca llegó a comprender del todo. Durante 20 años había vivido con la certeza de que Daniel la había despreciado por ser hija de un capataz, eligiendo en su lugar a una mujer de su misma clase social. Esa creencia, sembrada por una cruel mentira, había moldeado su vida, llenándola de un resentimiento que el tiempo no había logrado suavizar. Volver era enfrentar no solo la pobreza, sino también el fantasma de un amor que ella creía falso. El reencuentro fue tan inevitable como doloroso. Ocurrió una tarde de mercado, en medio del bullicio de la gente. Sus miradas se cruzaron por encima de los puestos de frutas y cerámicas, y por un instante, el tiempo se detuvo. En los ojos de Daniel, ella no vio al joven apasionado que recordaba, sino a un hombre enfermo y amargado, cuya severidad parecía una armadura. En los de ella, él vio el reflejo de la misma pena que lo habitaba, pero también una chispa de orgullo indomable que ni la desgracia había podido extinguir. No hubo palabras, solo el reconocimiento silencioso de dos almas marcadas por la misma historia, aunque cada una la contara de una manera completamente diferente. Ese breve instante fue suficiente para que la desesperación de Daniel encontrara un objetivo. Días después, Daniel la mandó llamar a la hacienda. La recibió en su despacho, un cuarto sombrío que olía a cuero viejo y a encierro. Allí, sin preámbulos, sin una sola palabra de afecto o arrepentimiento, le hizo la propuesta que sellaría sus destinos. No le ofreció amor, ni siquiera consuelo. Le ofreció un contrato. Le dijo con la voz grave y desprovista de emoción: «Solo me queda un año. Dame un heredero, y podrás quedarte con todo». La oferta era brutal en su honestidad, un acuerdo de negocios donde el vientre de ella era la solución a su problema de legado, y la fortuna de él, la solución a la miseria de ella. Era un pacto nacido de la desesperación más profunda, un último intento de un hombre moribundo por torcerle el brazo al destino. La noticia de que Ana Lucía se había mudado a la Soledad corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. Las lenguas se afilaron en cada esquina, en la puerta de la iglesia y en el mercado. Para muchos, ella era una oportunista, una mujer sin escrúpulos que se aprovechaba de la enfermedad del patrón para asegurar su futuro. La tildaron de arribista, de calculadora, ignorando el profundo dolor y la humillación que se escondían detrás de su decisión. Para unos pocos, como el padre Mateo que conocía la pureza de su primer amor, la situación era una tragedia. La hacienda que una vez fue el nido de sus sueños, se convirtió para Ana Lucía en una jaula dorada, un escenario donde tendría que convivir con el hombre que creía que la había traicionado, bajo la mirada condenatoria de toda una comunidad. Los días en la Soledad transcurrían con la lentitud de una procesión fúnebre. Para Ana Lucía, la hacienda era una jaula de oro y silencio. Se movía por los amplios salones y los corredores frescos como un fantasma, siempre consciente de la presencia de Daniel, aunque rara vez se cruzaran. Comían en silencio en los extremos opuestos de una larga mesa de mezquite, con la única compañía del tintineo de los cubiertos sobre la porcelana. Isabela les servía con una tristeza solemne, como si estuviera atendiendo un velorio que se prolongaba indefinidamente. Ana Lucía sentía el peso de los retratos de los antepasados de Daniel sobre ella, sus miradas pintadas al óleo juzgándola desde las paredes, recordándole que ella no era más que una pieza en un juego desesperado, una extraña cuya única función era dar continuidad a ese linaje. Daniel, por su parte, se aferraba a la rutina del campo como un náufrago a una tabla. Cada mañana, a pesar de la debilidad que corroía sus huesos, montaba a caballo y recorría sus tierras, supervisando el trabajo de los jornaleros. Pero ya no lo hacía con el orgullo de un patrón, sino con la melancolía de quien se despide. Observaba a Ana Lucía desde la distancia, viéndola pasear por el jardín descuidado o sentada en la galería, con la mirada perdida en el horizonte de agaves. Cada vez que la veía, una guerra se desataba en su interior. Una parte de él, la del hacendado orgulloso, la veía como la solución a su problema,
un mero instrumento. Pero otra parte, la del hombre que moría solo, sentía el eco de un amor que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. El aislamiento no era solo dentro de los muros de la hacienda. Cuando Ana Lucía se veía obligada a ir al pueblo por alguna provisión, sentía el frío del rechazo en cada esquina. Las mujeres que antes la saludaban con afecto ahora cruzaban la calle para no tener que hablarle. En la tienda de abarrotes, el dueño le entregaba sus compras sin mirarla a los ojos, mientras los otros clientes guardaban un silencio denso y acusador. Los susurros la seguían como una sombra. Decían que era una mujer sin moral, que había vuelto para aprovecharse de la enfermedad del patrón, para robar una herencia que no le correspondía. Nadie se preguntaba por su dolor, por los años de miseria que había soportado. Para el pueblo, ella era la villana de una historia que todos creían conocer. La única fuente de calor en esa fría existencia era Isabela, la anciana ama de llaves, que había visto nacer a Daniel, y que recordaba a Ana Lucía como una joven llena de vida, se convirtió en su única aliada. No hablaban mucho del pasado ni del extraño acuerdo que la había traído de vuelta, pero Isabela le demostraba su apoyo en pequeños gestos. Le llevaba una taza de té de canela a su habitación por las noches, le dejaba flores frescas en un jarrón, o simplemente se sentaba a su lado en la cocina mientras desgranaba el maíz, ofreciéndole una compañía silenciosa que valía más que 1000 palabras de consuelo. Isabela veía más allá del contrato, veía a dos personas heridas, atrapadas en una red de orgullo y malentendidos, y en su corazón rezaba para que encontraran el camino de regreso el uno al otro, antes de que fuera demasiado tarde. La casa misma parecía un monumento al luto y a los finales. El ala donde había vivido la primera esposa de Daniel, permanecía cerrada, cubierta de sábanas blancas como si el tiempo se hubiera detenido el día de su muerte. Ana Lucía fue instalada en una habitación de huéspedes en el extremo opuesto de la casa, lejos de los aposentos de Daniel. La distancia física era un reflejo constante de la barrera emocional que los separaba. Por las noches, cuando el insomnio la atormentaba, caminaba descalza por los pasillos oscuros, sintiendo el peso de las décadas de secretos que esas paredes guardaban. Se sentía como una intrusa en la vida de Daniel, pero también en la suya propia, como si la mujer que era antes de aceptar ese pacto hubiera dejado de existir. La tensión se hizo casi insoportable con la llegada de Ricardo, el primo de Daniel. Apareció una tarde sin previo aviso, montado en un caballo negro, que parecía tan arrogante como su dueño. Su sonrisa era afable, pero sus ojos evaluaban cada rincón de la propiedad con la frialdad de un tasador. Trató a Ana Lucía con una cortesía exagerada y venenosa, refiriéndose a ella como la amable compañera de su primo, una palabra que sonaba a insulto en sus labios. Durante la cena no dejó de hablar del futuro de la Soledad, de la importancia de mantener el legado en la familia, lanzando indirectas a Daniel sobre la locura de confiar en extraños. Su visita fue una declaración de guerra, un recordatorio de que él estaba allí, esperando, como un sopilote paciente. La presencia de Ricardo dejó a Daniel visiblemente afectado. Después de que su primo se marchara, un ataque de tos violento lo dobló en dos, dejándolo pálido y sin aliento. Ana Lucía lo observó desde el umbral de la biblioteca, y por primera vez desde su regreso, el resentimiento dio paso a una punzada de compasión. Vio en él no al hombre que la había despreciado, sino a un ser humano acorralado, luchando contra la enfermedad, contra la codicia de su propia familia y contra los fantasmas de su pasado. En ese momento de cruda vulnerabilidad, entendió la magnitud de su desesperación. Comprendió que la propuesta que le había hecho no nacía de la arrogancia, sino del miedo más profundo que un hombre como él podía sentir. El miedo a ser olvidado, a que todo por lo que había vivido se convirtiera en nada. Esa misma noche, la fiebre de Daniel se disparó. Isabela, agotada, se había retirado a dormir, y Ana Lucía se encontró de repente como la única guardiana de la frágil vida del patrón. Lo escuchó gemir en su habitación, y venciendo sus dudas, entró. Lo encontró temblando bajo las sábanas, con la piel ardiendo y los ojos vidriosos por el delirio. Sin pensarlo dos veces, fue a la cocina, preparó paños de agua fría y pasó horas a su lado, cuidándolo en silencio, cambiándole los paños de la frente, humedeciéndole los labios resecos. En la quietud de la noche,
con el único sonido de la respiración agitada de Daniel, las murallas que había construido alrededor de su corazón comenzaron a agrietarse. El contacto de su piel con la de él era un recordatorio de una intimidad que creía perdida para siempre. Daniel, en su estado febril, flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. Pero a través de la neblina del delirio, sintió la suavidad de una mano en su frente, percibió un aroma familiar a jazmín y tierra mojada que lo transportó 20 años atrás. Recordó una tarde de lluvia, escondidos en el granero, con el sonido de las gotas golpeando el techo de lámina. Recordó el calor de la mano de Ana Lucía entrelazada con la suya, la promesa que se hicieron con la inocencia de la juventud, de que nada ni nadie los separaría jamás. El recuerdo fue tan vívido y doloroso que un sollozo seco escapó de su pecho. Esa memoria, que había mantenido encerrada bajo llave durante 2 décadas, ahora volvía para atormentarlo, para mostrarle el abismo entre lo que fue y lo que era. Para Ana Lucía, esa noche fue una revelación. Cuidar de Daniel, verlo tan indefenso despertó en ella un instinto protector que la desconcertó. El hombre que yacía en la cama no era el patrón severo, ni el traidor de sus recuerdos. Era simplemente Daniel, el hombre al que una vez había amado con toda su alma. Mientras lo observaba dormir, una vez que la fiebre comenzó a ceder, se dio cuenta de que la historia que se había contado a sí misma durante 20 años, quizás no era toda la verdad. Había demasiado dolor en su rostro, demasiada soledad en esa casa. Por primera vez, una duda se instaló en su mente. ¿Y si ambos habían sido víctimas de algo más grande que ellos? Esa pregunta, nacida en la penumbra de una alcoba, fue la primera piedra que se movió en el muro de mentiras que los separaba. A la mañana siguiente, la fiebre de Daniel había cedido, pero algo en la atmósfera de la casa había cambiado para siempre. Las palabras que él había susurrado en su delirio, la carta que nunca llegó, resonaban en la mente de Ana Lucía como un eco persistente. Se repetía a sí misma que eran solo divagaciones de un hombre enfermo, pero una semilla de duda, pequeña y tenaz, había sido plantada en el terreno árido de su resentimiento. Cuando lo vio en el desayuno, pálido y frágil pero con la mirada lúcida, ya no pudo ver solo al hacendado que la había despreciado. Vio a un hombre con secretos, un hombre cuyo sufrimiento parecía ir más allá de la enfermedad que lo consumía. Esa duda la obligó a mirar el pasado con nuevos ojos. Daniel, por su parte, despertó con una extraña sensación de paz y un recuerdo borroso de la noche anterior. Recordaba el frescor de una mano en su frente, un cuidado gentil que no había sentido en décadas. No dijo nada, su orgullo era una fortaleza demasiado alta como para admitir gratitud o debilidad, pero el silencio entre ellos ya no era hostil. Se había vuelto un silencio pesado, cargado de preguntas no formuladas, y de una conciencia mutua de la vulnerabilidad del otro. Observaba a Ana Lucía moverse por la casa con una nueva intensidad, como si estuviera viendo a una extraña que, de alguna manera, le resultaba dolorosamente familiar. El pacto que los unía, antes tan claro y frío, ahora se sentía turbio y complicado por la humanidad, que se negaban a reconocer. Impulsada por una necesidad que no podía nombrar, Ana Lucía comenzó a recorrer la hacienda con un propósito diferente. Ya no era solo la jaula dorada donde esperaba cumplir un contrato. Se convirtió en un archivo polvoriento que contenía las respuestas a 20 años de preguntas. Sus ojos se detenían en los retratos, en los muebles cubiertos de polvo, en los libros encuadernados en cuero del despacho de Daniel. Sentía que la verdad estaba allí, en algún lugar, escondida en un cajón olvidado o entre las páginas de un viejo libro. Su misión ya no era solo asegurar su futuro, sino desenterrar su pasado, entender por qué el amor más grande de su vida se había convertido en la herida más profunda. Se lo debía a la joven que había sido. Su búsqueda comenzó de manera discreta, casi instintiva. Ayudaba a Isabela en sus tareas diarias, usando la limpieza como pretexto para explorar. Mientras sacudía el polvo de los estantes de la biblioteca, un lugar que Daniel evitaba, sus dedos se deslizaban sobre los lomos de los libros, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Isabela la observaba con su sabiduría silenciosa, entendiendo perfectamente lo que Ana Lucía buscaba. La anciana no ofrecía ayuda directa, pero a veces,
Dejaba una puerta entreabierta o una pila de documentos viejos sobre una mesa, como si el azar la guiara. Se había convertido en una cómplice pasiva, una guardiana de secretos que esperaba pacientemente el momento adecuado para que fueran revelados, confiando en que el destino haría su parte. El primer hallazgo fue pequeño, casi insignificante para cualquiera, pero para Ana Lucía fue un terremoto. Dentro de un viejo almanaque agrícola del año en que se separaron, encontró una flor de cempasúchil prensada entre las páginas que marcaban el mes de octubre. Recordaba perfectamente la tarde en que la habían recogido juntos en el campo, una tarde llena de risas y promesas. Que él o alguien la hubiera guardado allí en ese libro en ese año era una prueba tangible de que el recuerdo no había sido borrado por completo. No probaba nada sobre la traición, pero sí demostraba que el amor que compartieron había sido lo suficientemente real como para que alguien quisiera preservar un pedazo de él. Ese pétalo seco y frágil le dio la fuerza para seguir buscando. Daniel no era ajeno a la transformación que estaba ocurriendo en ella. Notaba su mirada inquisitiva, la forma en que estudiaba los objetos de la casa como si contuvieran un lenguaje secreto. La veía menos como la mujer resentida que había aceptado su trato, y más como un enigma que no lograba descifrar. Esta nueva Ana Lucía lo inquietaba. Él se había preparado para su desprecio, para su ambición, pero no para esta silenciosa búsqueda de la verdad. Su presencia constante, ahora cargada de un propósito oculto, comenzó a erosionar las defensas que había construido durante 20 años. Se encontró pensando en el pasado no con la amargura de siempre, sino con una curiosidad dolorosa, preguntándose si su versión de la historia era la única que existía. La tensión acumulada finalmente se rompió una tarde en la galería, mientras el sol teñía de naranja los campos de agave. Fue él quien habló primero, rompiendo días de silencio funcional. No le preguntó por el pasado, sino por el presente de ella, por los años que había pasado lejos. Su voz era ronca, desacostumbrada a la intimidad. Quería saber de su vida, de sus luchas, no por lástima, sino por un deseo genuino de entender a la mujer en la que se había convertido. Fue un gesto pequeño, un torpe intento de cruzar el abismo que los separaba, pero fue la primera vez desde su regreso, que la trató como algo más que la solución a su problema de legado. La trató por un instante como a Ana Lucía. Ella respondió con cautela, midiendo cada palabra. Le contó fragmentos de su vida de viuda, de la lucha por la supervivencia en una ciudad que no era la suya, del peso de la soledad. No se quejó ni buscó su compasión. Simplemente relató los hechos con una dignidad que impresionó a Daniel. Mientras la escuchaba, él vio la fuerza que la desgracia había forjado en ella, y sintió una punzada de culpa. Se dio cuenta de la inmensa injusticia de su situación. 2 vidas marcadas por la misma pérdida, pero vividas en mundos completamente diferentes. El resentimiento que sentía hacia la joven que creía que lo había abandonado, se disolvió, reemplazado por una admiración silenciosa por la mujer que tenía delante. Aquella conversación abrió una pequeña grieta en el muro de hielo que los separaba. Empezaron a surgir pequeños momentos de conexión. Un día, mientras caminaban por el jardín, él le señaló un rosal descuidado y comentó que su madre lo había plantado. Ana Lucía respondió en voz baja que recordaba el perfume de esas rosas en las fiestas de la hacienda cuando era niña. Era un recuerdo compartido, un pequeño trozo de terreno común en medio de un campo de minas de dolor. Estos intercambios no cambiaban los términos de su acuerdo, pero comenzaron a tejer un frágil hilo de humanidad entre ellos, un recordatorio de que antes del contrato, del resentimiento y de la enfermedad, hubo 2 jóvenes que se amaron bajo el mismo cielo de Jalisco. El verdadero catalizador, sin embargo, llegó de la mano de Isabela. La anciana, que había observado el tímido acercamiento con una mezcla de esperanza y ansiedad, decidió que era hora de intervenir de una manera más directa. Una mañana, mientras Ana Lucía la ayudaba en la cocina, Isabela mencionó, como al pasar, que el viejo baúl del padre de Daniel, don Alejandro, seguía en el desván, lleno de papeles y cartas que nadie había tocado en más de 20 años. Añadió que el polvo debía estar arruinándolo todo, y que alguien debería revisarlo antes de que se perdiera para siempre. No fue una orden ni una sugerencia, sino una llave. Una invitación sutil pero inequívoca para que Ana Lucía subiera a ese desván y buscara, por fin,
La verdad que la casa se negaba a entregarle. La invitación de Isabela, velada en una queja sobre el polvo, fue para Ana Lucía la llave que había estado esperando. Esa misma tarde, mientras la hacienda dormitaba bajo el sol de la siesta y Daniel descansaba en su habitación, ella subió las crujientes escaleras de madera que llevaban al desván. El aire allí arriba era denso, caliente y olía a tiempo estancado, una mezcla de madera seca, tejas calientes y el recuerdo fantasmal de la lavanda que usaban para proteger la ropa. Se sentía como una profanadora de tumbas, hurgando en los restos de un pasado que no le pertenecía del todo, pero la necesidad de entender era más fuerte que el miedo o la culpa. Cada paso levantaba una nube de polvo que bailaba en los rayos de luz que se colaban por las rendijas del techo. En un rincón, cubierto por una lona percudida, estaba el baúl de don Alejandro. Era de cuero oscuro y herrajes de hierro, pesado y solemne como el hombre al que había pertenecido. Ana Lucía luchó con los cerrojos oxidados, que finalmente cedieron con un quejido metálico que resonó en el silencio del desván. El interior exhaló un suspiro de aire viejo, liberando el aroma a cedro y papel. Al principio, solo encontró lo que esperaba: gruesos legajos de escrituras de tierras, libros de contabilidad con una caligrafía impecable, y recibos de compra de ganado. Su corazón se hundió un poco, temiendo que su búsqueda fuera en vano, que solo estuviera revolviendo las cenizas de asuntos comerciales, que nada tenían que ver con los secretos de un corazón roto. Pero su instinto le decía que siguiera buscando. Hundió las manos en los documentos, sintiendo la textura frágil del papel antiguo. Y entonces sus dedos tocaron algo diferente. Debajo de una pila de mapas topográficos había un fondo falso, una delgada tabla de cedro que se levantó con facilidad, revelando un compartimento secreto. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso. Una pequeña caja de madera de olivo, sin cerradura, pero cerrada por el peso de los años. Al levantarla, sintió una vibración, como si la caja contuviera no solo objetos, sino la energía concentrada de emociones guardadas durante demasiado tiempo. Era la tumba de un secreto, y ella estaba a punto de profanarla. Con el corazón latiéndole en la garganta, llevó la caja a su habitación, cerrando la puerta a sus espaldas. Se sentó en el borde de la cama, la caja de olivo sobre su regazo. La abrió con un cuidado reverencial. Dentro, atadas con una cinta de seda que alguna vez fue azul, y ahora era de un gris pálido, había 2 pilas de cartas. En la primera, reconoció al instante su propia letra, un poco torpe y apasionada, en sobres dirigidos a Daniel Miguel. En la segunda pila, la caligrafía firme y elegante de Daniel adornaba sobres dirigidos a ella, a la dirección de la casa de sus padres. Ninguna de las cartas había sido abierta. Estaban selladas, vírgenes, testigos mudos de una comunicación que nunca existió. Un frío glacial recorrió su cuerpo. El mundo se detuvo. 20 años de una certeza amarga se hicieron añicos en un solo instante. No había habido abandono, no había habido desprecio. Había habido una intercepción, un sabotaje cruel y deliberado. El resentimiento que había sido su compañero constante, la armadura que la había protegido del dolor, se desvaneció, dejando en su lugar un vacío abrumador y una nueva forma de agonía, el dolor por la vida que les habían robado. Las lágrimas que no había derramado en 2 décadas, brotaron de sus ojos, calientes y furiosas, cayendo sobre los sobres que contenían las palabras que podrían haber cambiándolo todo. Lloró por la joven que fue, por el joven que él fue, y por el amor que nunca tuvo la oportunidad de luchar. Con manos temblorosas, rompió el sello de una de sus propias cartas. Las palabras que leyó eran un eco de su juventud, preguntas desesperadas, declaraciones de un amor inquebrantable, la súplica por una explicación. ¿Por qué no vienes a verme? ¿Acaso es mentira todo lo que me juraste? Luego, abrió una de las de él. Su voz, en el papel, era un espejo de la suya. La confusión inicial, la herida ante su silencio, y finalmente, una nota de orgullo herido que se endurecía hasta convertirse en una fría resignación. Escribía sobre su padre, sobre las presiones, pero también sobre un plan para escapar juntos. Las cartas eran un diálogo de sordos, 2 corazones gritando en un vacío creado por la mano de un tercero.
La verdad, en su brutalidad, era innegable. Don Alejandro, el patriarca severo que siempre la había mirado con desdén por su origen humilde, los había separado. Les había mentido a ambos, alimentando sus inseguridades y su orgullo, hasta que el amor se ahogó en un mar de malentendidos. Se levantó, con las cartas en la mano, ya no como una mujer que buscaba respuestas, sino como un ángel vengador del tiempo perdido. No había odio en su corazón, solo una tristeza infinita y la necesidad imperiosa de que Daniel supiera. De que ambos, juntos, miraran de frente al fantasma que había dictado sus vidas durante 20 años. La verdad no los haría libres, no todavía, pero al menos les permitiría compartir el peso de la misma cadena. Encontró a Daniel en su despacho, revisando unos libros de cuentas con el ceño fruncido, como si intentara imponer orden en el caos de sus tierras, mientras su propio cuerpo se desmoronaba. Ana Lucía no dijo una palabra, simplemente caminó hasta su escritorio, y dejó la caja de olivo abierta sobre los papeles. El leve aroma a madera vieja y a tinta seca llenó el aire. Daniel levantó la vista, primero con irritación por la interrupción, luego con confusión al ver las cartas. Sus ojos se fijaron en los sobres, en las dos caligrafías tan familiares. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cerosa que acentuaba su enfermedad. Reconoció la cinta de seda azul. Recordaba haberla visto en el cabello de Ana Lucía una tarde de feria. El entendimiento lo golpeó con la fuerza de un rayo. No hizo preguntas. No necesitaba hacerlo. Cada mentira que su padre le había dicho, cada advertencia sobre la ambición de Ana Lucía, cada insinuación de que ella lo había abandonado por otro, todo se derrumbó, revelando la estructura podrida de la manipulación. Recordó las discusiones con su padre, la frialdad con la que don Alejandro le había dicho: «Esa mujer no es para ti. Olvídala, ya encontrará consuelo en otros brazos». Él, en su orgullo herido, y su obediencia de hijo le había creído. Se había dejado envenenar. El gran hacendado, el hombre que controlaba miles de hectáreas, se dio cuenta de que nunca había sido dueño de su propio destino. Un sonido gutural, a medio camino entre un sollozo y un gemido de dolor, escapó de su pecho. Se cubrió el rostro con las manos, no para ocultar las lágrimas, sino por la vergüenza insoportable que lo consumía. La vergüenza por su ceguera, por su cobardía, por los 20 años que había pasado odiando a la única mujer que había amado, mientras el verdadero traidor había sido su propio padre. Ana Lucía se quedó de pie, al otro lado del escritorio, observando cómo el hombre que siempre había parecido una fortaleza de orgullo, se desmoronaba ante sus ojos. En ese momento, no había contrato, no había enfermedad, no había hacienda, solo había dos personas en las ruinas de una vida que nunca fue, unidas finalmente por la misma y desoladora verdad. El silencio que cayó sobre el despacho fue más pesado que 20 años de ausencia. Era un silencio denso, lleno de los fantasmas de las palabras no dichas y las caricias no dadas. Daniel no se movió. Sus manos, antes firmes sobre los libros de cuentas, ahora parecían las de un anciano, temblorosas y sin fuerza. Miraba las cartas como si fueran serpientes venenosas, la prueba irrefutable de que la vida que había construido, la soledad que había cultivado con tanto esmero, estaba cimentada sobre una mentira cruel. El aire se espesó con el olor del papel viejo y la verdad desenterrada, y por primera vez en su vida, el patrón de la soledad se sintió completamente despojado, más desnudo y vulnerable que el más humilde de sus jornaleros. No era la enfermedad lo que lo estaba matando en ese momento. Era el peso aplastante de una vida vivida en vano. Ana Lucía, por su parte, permaneció de pie, rígida como una estatua. El torbellino de emociones que la había sacudido en el desván, ahora se había asentado en una calma helada y dolorosa. Ya no había ira, solo un vacío inmenso. Miraba a Daniel, y en su rostro descompuesto no veía al hombre que la había traicionado, sino a otra víctima, a un prisionero de la misma jaula de orgullo y deber que a ella la había condenado al exilio. La revelación no le trajo la satisfacción de la justicia, sino la amarga comprensión de la magnitud de la pérdida. Les habían robado todo,
Su juventud, la posibilidad de una familia, la simple felicidad de envejecer juntos. Les habían dejado solo los restos, el final de una historia que nunca tuvo un comienzo real. La verdad había llegado, sí, pero había llegado demasiado tarde. Fue Daniel quien rompió el silencio. Levantó una de sus propias cartas, el papel amarillento temblando en sus dedos. Sus ojos, antes severos y calculadores, ahora estaban inundados por una desesperación que Ana Lucía nunca había visto. Su voz, cuando finalmente salió, fue un susurro roto, el sonido de un hombre que se quiebra por dentro. Mi padre, dijo, y la palabra sonó como una maldición. Él me dijo que te habías ido con otro. Que habías encontrado a alguien con más que ofrecer que un futuro incierto a mi lado. Me dijo que tus cartas eran solo una formalidad antes de desaparecer para siempre. No era una excusa, era una confesión cruda, la admisión de un engaño que había aceptado porque su orgullo de hacendado no podía soportar la idea de haber sido simplemente abandonado. Ana Lucía sintió que las rodillas le flaqueaban, se apoyó en el borde del escritorio, la madera fría un ancla en medio de la tormenta. ¿Y a mí?, respondió ella, su voz apenas audible pero firme. Me dijo que tú te casarías con la hija de los Valdivia, que tu compromiso era un hecho, y que lo nuestro no había sido más que un capricho de juventud que un hombre de tu posición debía olvidar. Me hizo sentir pequeña, insignificante. Me hizo creer que tu amor había sido una mentira. Cada palabra era un puñal que removía la herida, no para hacerle daño a él, sino para sacar el veneno que había llevado dentro durante 2 décadas. Por primera vez, no estaban hablando de un contrato o de una herencia, estaban hablando de su dolor, poniendo las piezas de su tragedia compartida sobre la mesa. La confesión de ella fue la última estocada. Daniel dejó caer la carta y se cubrió el rostro con las manos. Un sollozo seco y desgarrador sacudió su cuerpo debilitado. No era el llanto de la tristeza, sino el de la rabia impotente contra un fantasma, contra la memoria de un padre cuyo amor había sido una forma de control. Le creí, admitió con la voz ahogada. Dios mío, Ana Lucía, le creí, porque era más fácil vivir con el odio que con el dolor. Era más fácil culparte a ti que enfrentarme a él, que admitir que yo no era lo suficientemente hombre para luchar por ti contra mi propio padre, contra mi propio apellido. En esa frase estaba el nudo de toda su vida. Un hombre que había heredado tierras y poder, pero que nunca había sido dueño de su propio corazón. Al verlo así, completamente deshecho, la última barrera de resentimiento en el corazón de Ana Lucía se derrumbó. La ira se disolvió en una compasión inmensa y abrumadora. Cruzó la distancia que los separaba y, con un gesto que ninguno de los dos habría creído posible unas horas antes, posó su mano sobre el hombro de él. El contacto fue eléctrico. Para él, fue el primer toque de consuelo genuino en 20 años. Para ella, fue el reconocimiento de que su enemigo nunca había sido él, sino las tradiciones, el orgullo y las mentiras que los habían envenenado a ambos. En ese simple gesto, el contrato se disolvió, y solo quedaron 2 almas heridas buscando refugio la una en la otra. Daniel levantó la vista, sus ojos enrojecidos encontraron los de ella. Perdóname, susurró. No era una petición, era una súplica. Perdóname por mi cobardía, por no haber ido a buscarte, por no haberte exigido una respuesta cara a cara, por haber dejado que mi orgullo fuera más grande que mi amor. Ana Lucía no respondió con palabras. Simplemente apretó suavemente su hombro, y en ese silencio, él entendió que el perdón no era algo que se pudiera dar o recibir en un instante. Era un camino que, quizás, podrían empezar a recorrer juntos en el poco tiempo que les quedaba. La verdad no los había liberado, pero los había unido en su prisión compartida, y eso, en ese momento, era más que suficiente. El peso de la revelación pareció acelerar el avance de su enfermedad. En los días que siguieron, Daniel se debilitó visiblemente. Ya no montaba a caballo para recorrer sus tierras. Pasaba la mayor parte del tiempo en una silla en la galería, con la mirada perdida en el horizonte de agaves. Pero la atmósfera en la soledad había cambiado por completo. Ya no había silencios incómodos, sino una quietud llena de entendimiento. Ana Lucía se sentaba a su lado durante horas, a veces leyendo en voz alta, otras simplemente compartiendo el silencio.
Se cuidaban mutuamente de las heridas del alma, sabiendo que las del cuerpo ya no tenían remedio. Estaban recuperando 20 años en cuestión de días, en miradas, en pequeños gestos, en la aceptación silenciosa de su destino. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Daniel se volvió hacia ella. Todo esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba la casa, las tierras, todo el imperio que su padre le había legado, no es más que un mausoleo. Un monumento al orgullo de mi familia, un orgullo que me costó la única cosa que realmente importaba. Su voz era serena, desprovista de amargura. Era la aceptación final de un hombre que, al borde de la muerte, finalmente entendía el verdadero valor de la vida. El heredero que yo buscaba, no era para la tierra, Ana Lucía, era para llenar el vacío que tú dejaste. Fue la solución de un cobarde que no se atrevía a admitir que estaba solo. Aquella confesión fue el verdadero testamento de Daniel Miguel. El contrato, la propuesta desesperada, todo quedaba reducido a cenizas ante la honestidad de esas palabras. Ana Lucía tomó su mano, sus dedos entrelazándose con una naturalidad que desafiaba los años de separación. La piel de él estaba fría, pero su agarre era firme. No estábamos listos entonces, Daniel, dijo ella en voz baja. Éramos demasiado jóvenes, demasiado tercos. Quizás la vida necesitaba que recorriéramos nuestros propios caminos de dolor, para poder encontrarnos aquí, ahora, sin el orgullo que nos cegueó con acento agudo. No era un consuelo fácil, sino una reflexión profunda sobre la naturaleza cruel y a veces sabia del tiempo. Quizás su historia no era solo una tragedia, sino también una lección. Ricardo el primo volvió a aparecer por la hacienda, atraído por los rumores de la salud cada vez más precaria de Daniel. Lo que encontró lo dejó perplejo. Esperaba encontrar a un hombre moribundo y a una mujer calculadora esperando su momento. En cambio, encontró una paz que no comprendía. Vio a Daniel y a Ana Lucía en la galería compartiendo una manta sobre las piernas, hablando en susurros. Vio en sus ojos no la tensión de un acuerdo comercial, sino la complicidad de una vida compartida. La presencia de Ricardo ya no era una amenaza, sino una interrupción molesta, un eco de un mundo de ambición y codicia que ya no tenía cabida en los muros de la soledad. Se marchó confundido sintiendo que la herencia que tanto anhelaba se le escapaba de las manos, no por un truco legal, sino por algo mucho más poderoso que no podía combatir: el amor. Isabela observaba la transformación desde la distancia, con lágrimas silenciosas de gratitud en sus ojos. La mujer que había servido a 3 generaciones de patrones finalmente veía cómo el ciclo de soledad y orgullo se rompía. Preparaba sus comidas con un cuidado renovado, no como una sirvienta, sino como la guardiana de un santuario. Veía cómo Ana Lucía cuidaba de Daniel, no con la obligación de una enfermera, sino con la ternura de una esposa. Veía cómo él la miraba, no como la solución a su legado, sino como su único y verdadero hogar. La hacienda, que durante tanto tiempo había sido la soledad, por fin empezaba a hacer honor a un nuevo nombre que solo ellos conocían: el lugar donde 2 corazones encontraron el camino de regreso a casa. Una noche, bajo un cielo estrellado y el canto de los grillos, Daniel le pidió a Ana Lucía que lo llevara a su antiguo escondite, el viejo granero en el límite de la propiedad. Apoyado en ella, caminó lentamente, cada paso un esfuerzo monumental. Dentro, el olor a heno y a tierra húmeda era el mismo. Se sentaron en un fardo de paja, y en la penumbra, él sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era una pequeña cruz de madera, tallada toscamente. «La hice para ti la noche antes de que te fueras», dijo él. «Pensaba dártela al día siguiente, cuando te pidiera que te fugaras conmigo. Nunca llegó ese día». Le entregó la cruz, y al hacerlo, le estaba entregando el último fragmento de su juventud perdida, el símbolo de un futuro que les fue robado. Ana Lucía tomó la cruz, sus dedos trazando las líneas imperfectas de la madera. El gesto la desarmó por completo. Todas las lágrimas que había contenido, todo el dolor que había racionalizado, se desbordaron en un llanto silencioso y profundo. Lloró por la joven que había esperado en vano, por el joven que nunca tuvo el valor de desafiar a su padre, y por los 2 ancianos en que se habían convertido sin haber vivido una vida juntos.
Daniel la abrazó, y en ese abrazo, en medio del granero que había sido testigo de sus promesas juveniles, se perdonaron mutuamente y perdonaron al destino. Ya no importaba el tiempo perdido, solo importaba ese instante, la certeza de que su amor, a pesar de todo, había sobrevivido. El desahogo final no fue de gritos ni de reproches, sino de una aceptación tranquila y desgarradora. «No me dejes morir solo, Ana Lucía», le susurró él al oído, su voz un hilo de aliento. «Es lo único que te pido. No como parte de un contrato, sino como el último favor al hombre que nunca dejó de amarte». Ella se aferró a él con más fuerza, su respuesta ahogada por las lágrimas. «No estás solo, Daniel. Nunca más lo estarás». En esa promesa, sellaron un nuevo pacto, uno que no tenía nada que ver con tierras o herederos, sino con la compañía, la compasión y la redención. La muerte se acercaba, implacable, pero por primera vez, no la enfrentarían solos, la enfrentarían juntos, como siempre debió ser. La noticia de la verdad, como suele ocurrir en los pueblos pequeños, se filtró poco a poco, no a través de declaraciones, sino de los cambios visibles en la hacienda. La gente veía a Ana Lucía no como una intrusa, sino como la dueña legítima de un lugar que le había sido negado. Los susurros de juicio se transformaron en murmullos de respeto y compasión. El padre Mateo, al enterarse de la historia completa por boca de Isabela, habló en su sermón del domingo sobre el poder del perdón y las terribles consecuencias de las mentiras guardadas en familia, sin mencionar nombres, pero todos en la iglesia sabían de quiénes hablaba. La comunidad, que los había condenado, ahora se convertía en testigo silencioso de su redención. Daniel, en sus últimos días, encontró una paz que nunca había conocido. Ya no era el hacendado atormentado por su legado, era simplemente Daniel, un hombre amado. Le dictó a Ana Lucía un Nuevo Testamento, uno que ella se negó a escribir al principio, pero en el que él insistió. No le dejaba la hacienda como pago, sino como su legítima heredera, la única persona que entendía el verdadero valor de esa tierra, un valor medido no en pesos, sino en recuerdos y sacrificios. Fue su último acto de justicia, su forma de corregir el error de su padre, y de asegurar que el futuro de la Soledad estuviera en las manos del amor, no de la ambición. El final llegó una mañana de otoño, con la misma luz dorada que había iluminado sus campos de agave durante generaciones. Daniel murió en su cama, con la mano de Ana Lucía sosteniendo la suya, su cabeza apoyada en el pecho de ella. Su última mirada no fue de miedo ni de arrepentimiento, sino de una profunda y serena gratitud. Había vivido una vida de soledad, pero no moría solo. Le habían robado 20 años, pero en sus últimas semanas, había vivido más intensamente y con más verdad que en toda su existencia. Su último suspiro fue un suspiro de paz, el final de una larga y dolorosa batalla, no contra la enfermedad sino contra sí mismo. La soledad finalmente, había encontrado su consuelo. El funeral de Daniel Miguel no se pareció en nada a su vida. Donde él había cultivado la soledad, ahora se congregaba el pueblo entero, llenando el pequeño cementerio con un murmullo de respeto y curiosidad. Ana Lucía se mantuvo de pie junto a la tumba abierta, con el rostro impasible bajo un velo negro, una figura de una dignidad de acero que desconcertaba a quienes esperaban ver a una mujer rota, o a una oportunista triunfante. No derramó una sola lágrima en público, su luto era una procesión silenciosa que se llevaba por dentro, un diálogo íntimo con el hombre cuya mano acababa de soltar. El pueblo que la había juzgado con tanta dureza, ahora la observaba con una mezcla de piedad y asombro, reconociendo en su entereza la marca de una mujer que había perdido mucho más que una hacienda. Ricardo estaba allí, en un segundo plano, con el rostro contraído en una máscara de resentimiento. No veía a una viuda afligida, sino a la ladrona de su destino, la usurpadora de un legado que consideraba suyo por derecho de sangre. Cada palabra de consuelo que le daban a Ana Lucía, cada mirada de compasión, era para él una afrenta. Observó cómo los jornaleros de la hacienda, hombres rudos y de pocas palabras, se acercaban a ella uno por uno para ofrecerle sus respetos, no a la nueva patrona, sino a la mujer que había cuidado de Daniel en sus últimos días.
En ese instante Ricardo comprendió que había perdido más que una herencia. Había perdido la lealtad de la gente, y esa era una derrota de la que su orgullo jamás se recuperaría. Para Ana Lucía, el dolor de la pérdida era agudo y extrañamente reconfortante. No lloraba la muerte de un hombre moribundo, sino la pérdida del futuro que habían vislumbrado en esas últimas semanas. Lloraba por las conversaciones que no tendrían, por los amaneceres que no compartirían. Sin embargo, en medio de la pena, sentía una paz profunda. La paz de haber cerrado un círculo, de haber reemplazado el veneno del resentimiento con la verdad del amor. Mientras la tierra caía sobre el ataúd, no sintió que lo estaba enterrando a él, sino a la mentira que los había separado. Daniel ya no estaba en ese cajón de madera, estaba en cada rincón de la soledad, en el aire que respiraba, en la memoria de su redención. Una semana después del entierro, el abogado de Guadalajara llegó a la hacienda para la lectura del testamento. La reunión tuvo lugar en el sombrío despacho de Daniel, el mismo lugar donde su destino había sido sellado con una propuesta brutal. Ana Lucía estaba sentada en una silla, con Isabela de pie a su lado como una centinela leal. Ricardo había acudido, con el rostro tenso y los ojos brillantes de codicia, convencido de que la ley estaría de su parte, que un acuerdo de último momento no podría invalidar el derecho de la sangre. El aire estaba cargado de una tensión casi insoportable, el último acto de un drama que había durado más de 20 años. El abogado, un hombre mayor de gestos pausados, carraspeó antes de romper los sellos del documento. La lectura fue breve y directa. Daniel Miguel, en pleno uso de sus facultades mentales, dejaba la totalidad de sus bienes, incluyendo la hacienda La Soledad y todas sus tierras, a Ana Lucía. El testamento especificaba que no era un pago por servicios ni el cumplimiento de un contrato, sino un acto de justicia y amor, el reconocimiento de que ella siempre había sido la verdadera dueña de su corazón, y por lo tanto de todo lo que él poseía. Al escuchar estas palabras, Ricardo se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la furia. Gritó que era un fraude, que esa mujer lo había manipulado en su lecho de muerte, que impugnaría esa locura ante cualquier juez. Sus acusaciones resonaron en el despacho, pero no encontraron eco. El abogado, sin inmutarse, le informó con voz gélida que el testamento había sido ratificado ante testigos y un notario, y que cualquier intento de impugnación sería inútil y costoso. Derrotado, humillado, Ricardo salió del despacho dando un portazo que sacudió los viejos muros de la casa. Ana Lucía no sintió ni una pizca de triunfo, solo el peso inmenso de la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. La soledad no era un premio, era un legado sagrado, la última voluntad de un hombre que le había confiado no solo su fortuna, sino la custodia de su historia. La miró a Isabela, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, y en ese cruce de miradas, ambas supieron que una nueva era, incierta pero llena de propósito, acababa de comenzar. Los primeros días como dueña de la soledad fueron los más solitarios de su vida. El silencio de la casa, antes roto por la tos de Daniel, o el murmullo de sus conversaciones, ahora era un vacío que lo amplificaba todo, el crujido de la madera, el silbido del viento, el eco de sus propios pasos. Caminaba por los pasillos como un fantasma, sintiendo la ausencia de Daniel en cada objeto, en cada sombra. La hacienda, que había sido testigo de su redención, se había convertido de nuevo en un mausoleo, pero esta vez no guardaba el recuerdo del orgullo, sino el de un amor interrumpido. Se dio cuenta de que para poder vivir allí, no podía ser simplemente la heredera, tenía que convertirse en la arquitecta de un nuevo comienzo. Su primera decisión fue un acto de exorcismo simbólico. Una mañana, se detuvo frente al imponente retrato de don Alejandro, el patriarca cuya manipulación había envenenado sus vidas. Lo miró fijamente, no con odio, sino con una fría determinación. En sus ojos pintados al óleo ya no veía al hombre poderoso que la había aterrorizado, sino a un ser pequeño, carcomido por el miedo a perder el control. No lo destruyó. Eso habría sido darle demasiada importancia. Simplemente llamó a 2 jornaleros y, con una calma solemne, les ordenó que descolgaran ese y todos los demás retratos de los antepasados que colgaban en el salón principal.
Quería que las paredes de su casa respiraran un aire nuevo, libre del peso de un linaje que casi la destruye. Con la ayuda de Isabela, guardó los retratos en el desván, en el mismo baúl donde había encontrado las cartas. Era un acto de justicia poética. Los guardianes del secreto ahora descansarían junto a él, su poder neutralizado, su juicio silenciado para siempre. Luego, se dirigió al ala de la casa, que había pertenecido a la primera esposa de Daniel, un santuario de luto que había permanecido cerrado durante años. Abrió las ventanas de par en par, dejando que el sol y el aire de Jalisco barrieran las sombras y el olor a encierro. No se deshizo de los muebles, sino que los limpió y los reorganizó, transformando esas habitaciones de un monumento a la muerte en un espacio para la vida, quizás para futuros huéspedes, para nuevos comienzos. Poco a poco, la soledad comenzó a cambiar. Ana Lucía llenó los jarrones con las mismas flores silvestres que Isabela le ponía a ella, inundando la casa de color y fragancia. Las pesadas cortinas de terciopelo fueron reemplazadas por lienzos de algodón blanco que dejaban pasar la luz. En las paredes desnudas del salón, en lugar de los rostros severos de los antepasados, colgó paisajes de los campos de agave pintados por un artista local y un pequeño retrato a carboncillo de un joven Daniel, sonriente y lleno de vida, que encontró en un viejo álbum. La casa dejó de ser un reflejo de la soledad y el orgullo para convertirse en un testimonio de la resiliencia y la belleza sencilla de la vida. Su transformación no se limitó a la casa. Ana Lucía se sumergió en el trabajo de la hacienda. Cada mañana, se levantaba al amanecer y salía a los campos con el capataz. No daba órdenes, hacía preguntas. Aprendió sobre los ciclos del agave, sobre la tierra, sobre los hombres que la trabajaban. Se sentaba a comer con ellos, escuchando sus historias, ganándose su respeto no con la autoridad de su apellido heredado, sino con la humildad de su esfuerzo. Los jornaleros, que al principio la miraban con recelo, pronto vieron en ella a una patrona justa y trabajadora, una mujer que amaba esa tierra tanto como ellos. La soledad bajo su mando comenzó a prosperar de una manera que no se había visto en décadas. El pueblo observaba desde la distancia, y los murmullos se convirtieron en una leyenda. La historia de Daniel y Ana Lucía se contaba en voz baja en las noches frescas, una fábula sobre el orgullo, la mentira y el poder redentor de un amor que se negó a morir. Ana Lucía ya no era la oportunista ni la viuda trágica, era la dama del agave, la mujer que había heredado una hacienda moribunda y le había devuelto el alma. Se convirtió en un símbolo de fortaleza para las otras mujeres del pueblo, la prueba viviente de que era posible reconstruir una vida sobre las ruinas del pasado, con dignidad y coraje. Pasaron los años. La hacienda La Soledad floreció, convirtiéndose en un lugar conocido no solo por la calidad de su tequila, sino por la justicia con la que se trataba a sus trabajadores. Ana Lucía nunca se volvió a casar. Su corazón pertenecía a la memoria de un amor que, aunque breve en su plenitud, había sido suficiente para toda una vida. No vivía en el pasado, pero lo honraba cada día con su trabajo, con la alegría que había devuelto a los viejos muros de la hacienda. El nombre, La Soledad, permaneció, pero su significado había cambiado. Ya no era una descripción de la ausencia, sino un recordatorio del valor de la compañía, un homenaje al hombre que encontró en sus brazos el fin de su larga y solitaria espera. A menudo al atardecer, Ana Lucía se sentaba en la galería, en la misma silla donde Daniel había pasado sus últimos días. Sostenía en su mano la pequeña cruz de madera que él le había tallado. Miraba los campos de agave, sus hojas de un verde azulado extendiéndose hasta el horizonte, y sentía una profunda sensación de paz. No había tristeza en su recuerdo, solo gratitud. Habían perdido 20 años, pero habían ganado la eternidad en unas pocas semanas. Habían demostrado que el verdadero legado no se mide en hectáreas de tierra, ni en herederos de sangre, sino en la capacidad de perdonar, de amar y de transformar el dolor en un propósito. La historia de su amor se arraigó en la tierra de Jalisco tan profundamente como los agaves que ella cultivaba. Se convirtió en una advertencia susurrada a los padres demasiado orgullosos y en un faro de esperanza para los amantes separados por el destino. La hacienda bajo el sol implacable ya no era un monumento a un apellido, sino a una verdad simple y eterna, que el tiempo puede robar la juventud, pero no puede extinguir un amor verdadero.
Solo puede hacerlo esperar, pacientemente, hasta que las almas estén listas para recibirlo, aunque sea en el último suspiro. El legado de Daniel Miguel no fue un hijo, sino una historia, y esa historia, en manos de Ana Lucía, florecería para siempre. Si crees que toda historia merece encontrar su verdad, incluso después de que el tiempo haya pasado, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para más crónicas profundas sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar. Los años que siguieron a la muerte de Daniel no fueron un tiempo de luto pasivo, sino de una silenciosa y obstinada reconstrucción. Ana Lucía no buscó borrar el pasado, al contrario lo integró en el tejido de su presente, convirtiendo el dolor en el cimiento de un nuevo propósito. La hacienda La Soledad, bajo su mando, dejó de ser el mausoleo de un linaje para transformarse en un organismo vivo, un lugar donde el trabajo y la memoria se entrelazaban cada día. El amor que había recuperado en el lecho de muerte de Daniel, no fue un final, sino un punto de partida. No era una historia de lo que pudo ser, sino de lo que a pesar de todo llegó a ser. Una redención compartida, que ahora le correspondía a ella honrar con cada cosecha, con cada amanecer sobre los campos de agave. Encontró su consuelo más profundo en la tierra misma. El ciclo lento y paciente del agave se convirtió en el espejo de su propia sanación. Hundir las manos en la tierra rojiza de Jalisco, sentir el sol en la nuca mientras supervisaba la jima, ver crecer las plantas que tardarían años en madurar, todo ello se convirtió en un ritual de conexión con la vida y con el legado de Daniel. La tierra no juzgaba, no guardaba rencor, simplemente respondía al cuidado y a la dedicación. Para Ana Lucía, cada piña de agave cosechada era un testimonio de que incluso el terreno más árido, al igual que un corazón herido, podía volver a dar frutos si se le entregaba tiempo, paciencia y un afecto sincero. La hacienda era su confidente, Barsi el trabajo, su oración. Su liderazgo transformó no solo la tierra sino también a su gente. Rompió con la distancia autoritaria de los antiguos patrones. Se sentaba con los jornaleros al final del día, compartiendo un jarro de agua fresca, escuchando sus preocupaciones y celebrando sus alegrías. Comprendió que el verdadero patrimonio de la soledad no estaba en las escrituras, sino en la lealtad y el bienestar de las familias que la habitaban. Su vínculo con ellos trascendió el de una simple empleadora. Se convirtió en una matriarca, una figura de respeto ganada, no por el apellido que había heredado, sino por la justicia y la humanidad que demostraba en cada una de sus decisiones, creando una comunidad donde antes solo había jerarquía y miedo. Con el tiempo, la leyenda de la Dama del Agave se consolidó en la región. Los pueblos vecinos hablaban de la viuda, que había resucitado una hacienda moribunda, no con mano de hierro, sino con un corazón sabio. La historia de su amor con Daniel, despojada de los chismes maliciosos, se convirtió en un relato de advertencia y esperanza. Una advertencia sobre cómo el orgullo y las mentiras pueden envenenar generaciones, y una esperanza de que nunca es demasiado tarde para la verdad y el perdón. Ana Lucía, sin buscarlo, se había convertido en un símbolo de resiliencia, una prueba viviente de que la dignidad de una mujer no se medía por el hombre a su lado, sino por la fuerza con la que era capaz de reconstruir su propio mundo. Una de sus primeras grandes obras fue la construcción de una pequeña escuela en los terrenos de la hacienda. Un modesto edificio de adobe con un solo salón, donde los hijos de los jornaleros aprendían a leer y a escribir. Recordaba su propia juventud, su anhelo de un mundo más allá de los campos, un anhelo que el desprecio de don Alejandro había intentado sofocar. Al ofrecer educación a esos niños, no solo les daba herramientas para el futuro, sino que también sanaba una vieja herida en su propia alma. Estaba rompiendo el ciclo de la ignorancia y la sumisión que había permitido que la mentira de un hombre poderoso destruyera su vida. Cada niño que aprendía a firmar su nombre era una pequeña victoria contra el pasado. Nunca consideró volver a casarse, su corazón no estaba cerrado sino completo. El amor que vivió con Daniel en esas últimas semanas había sido tan concentrado, tan puro en su honestidad, que llenó todos los vacíos que 20 años de soledad habían creado. Entendió que el amor después del luto no era una sustitución, sino una continuación del sentido de la vida.
Su pacto con Daniel no había terminado con su muerte, se había transformado. Él le había confiado su legado, y ella le respondía cada día cuidando de su tierra y de su gente. Su soledad era una elección, un espacio sagrado donde su conversación con él continuaba, un diálogo silencioso que nadie más podía oír, pero que daba forma a cada una de sus acciones. Cada año, en el aniversario de la muerte de Daniel, llevaba una flor de cempasúchil a su tumba, la misma flor que había encontrado prensada en el viejo almanaque. No eran visitas tristes, sino informes de un socio ausente. Se sentaba junto a la lápida de piedra y le contaba sobre la cosecha, sobre los progresos de los niños en la escuela, sobre los pequeños dramas y alegrías de la gente de la hacienda. Era su manera de mantenerlo vivo, de hacerle partícipe del florecimiento que su último acto de amor había hecho posible. Su vínculo había trascendido la vida y la muerte para convertirse en una colaboración eterna, una sociedad cuyo único capital era el recuerdo y la promesa cumplida. Una tarde, muchos años después, un joven apareció en las puertas de la hacienda pidiendo trabajo. Era delgado, de mirada huidiza, pero con una determinación desesperada en los ojos. Dijo que era el hijo de Ricardo. Tras la humillación de perder la herencia, su padre había malgastado lo poco que tenía, y había muerto en la amargura. El joven no venía con la arrogancia de su apellido, sino con la vergüenza de su legado. Para Ana Lucía, ese momento fue el cierre definitivo de un ciclo. En el rostro de aquel muchacho no vio al hijo de su enemigo, sino a otra víctima de la misma cadena de orgullo y ambición que casi la destruye a ella. El pasado volvía a llamar a su puerta, pero esta vez, era ella quien tenía el poder de decidir cómo responder. Sin dudarlo, le ofreció un puesto como cualquier otro jornalero. No hubo reproches ni sermones. Simplemente le dio una oportunidad, la misma que la vida le había negado a ella durante tanto tiempo. El joven, con lágrimas de gratitud y sorpresa, aceptó. Trabajar en la soledad, bajo el mando de la mujer que su padre había intentado destruir, se convirtió en su penitencia y su redención. La decisión de Ana Lucía fue la lección final para el pueblo. Su legado no se basaba en la venganza, sino en la gracia. Demostró que la verdadera fortaleza no reside en devolver el daño, sino en tener el poder de hacerlo, y elegir, en cambio, la compasión. Isabela vivió lo suficiente para ver la hacienda transformada por completo. En sus últimos años, sentada en su mecedora en el corredor de la cocina, observaba a Ana Lucía con una paz infinita. Veía en ella no solo a la niña que había conocido, ni a la mujer que había sufrido, sino a la matriarca que había nacido de las cenizas de una tragedia. Isabela, la guardiana silenciosa de la verdad, podía morir tranquila. Había sido testigo del final de la historia, y era un final más justo y hermoso de lo que jamás se había atrevido a rezar. Su muerte fue serena, como la de quien ha cumplido su misión en la tierra, dejando la soledad en las mejores manos posibles. Con el paso de las décadas, Ana Lucía se convirtió en la memoria viva de la hacienda. Los niños que habían aprendido a leer en su escuela, ahora eran hombres y mujeres que trabajaban la tierra con un nuevo orgullo. A ellos les contaba la historia, no como un cuento de fantasmas, sino como una lección sobre la fragilidad del corazón humano y la fuerza indestructible de la verdad. Les enseñó que el amor no es una posesión sino un acto de valentía, y que el verdadero legado no es el que se hereda por sangre, sino el que se construye con las manos, con la honestidad, y con el coraje de perdonar, empezando por uno mismo. La historia de Daniel y Ana Lucía se convirtió en el alma de la hacienda, su heredero más preciado. En su vejez, Ana Lucía era la viva imagen de la tierra que tanto amaba, surcada por las arrugas del tiempo, pero con una belleza serena y una fortaleza que inspiraba un respeto profundo. Se la podía ver cada atardecer en la galería, con la pequeña cruz de madera de Daniel, ya pulida por el roce de sus dedos, entre las manos. Su mirada se perdía en el mar de agave, pero no era una mirada nostálgica, sino contemplativa. Había vivido una vida plena, no a pesar de su tragedia, sino gracias a ella. Había aprendido que el campo no solo da frutos, sino que también guarda las historias que el tiempo no puede borrar, las verdades que se arraigan en la tierra, y florecen para siempre.
El legado que dejaron no fue de riqueza ni de poder, sino algo mucho más profundo. Fue la prueba de que un amor verdadero, aunque interrumpido por la crueldad o la cobardía, nunca muere del todo, simplemente espera. Espera el momento de ser reconocido, de sanar, de transformar el final de una vida en el comienzo de una leyenda. La Hacienda de la Soledad ya no era un nombre que evocaba abandono, sino una promesa. La promesa de que incluso en el silencio más largo, la voz del corazón siempre encuentra la manera de hacerse escuchar, aunque sea en el último suspiro, justo a tiempo para darle un sentido a todo lo demás. Al final, la tierra no recordaría el apellido Miguel, ni las escrituras de propiedad firmadas con tinta y orgullo. Recordaría el coraje de una mujer que convirtió su dolor en un jardín floreciente. Porque el heredero de Daniel no fue un hijo de su sangre, sino una historia de amor redimido. Una historia que el viento de Jalisco aún susurra entre las hojas afiladas del agave. Un recordatorio eterno de que las almas, al igual que la tierra, siempre ofrecen una segunda cosecha a quienes tienen la valentía de cuidarlas. Si crees que cada vida es un viaje con el poder de reescribir su propio final, te invito a compartir este relato. No olvides suscribirte para descubrir más crónicas del alma que merecen ser contadas. Y si esta historia te ha acompañado, comenta aquí abajo la palabra camino. Gracias por recorrerlo con nosotros.